Buenos días, buenos días, Dios le bendiga. Nuevamente un placer poder llegar aquí a sus hogares. Permítanme un momento poder compartir el enlace con el grupo de la iglesia. Me gozo nuevamente en poder compartir, que podamos analizar un poco más lo que el Señor tiene para nosotros. De verdad que muchas gracias al Padre Celestial por este tiempo. Permítame que mi internet está algo lento. Vamos a analizar Job capítulo 32 y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor para que podamos seguir adelante, podamos avanzar en todo lo que Dios nos ha llamado. De verdad que es tan especial estar nuevamente con ustedes que para mí es un gusto muy grande. Verdaderamente tenerlos nuevamente, que yo pueda entrar a sus hogares porque así Dios lo permite y que podamos mm, gozarnos un momento junto con el Señor. Así que denme un pequeño instante. Ya vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de Job 32. Ya vamos a orar para darle la bienvenida al Espíritu Santo, para ser agradecido con el Padre. Eh, Aquí viendo todas las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. De verdad que es un privilegio que Dios me da poder llegar a sus vidas. Me gozo, me gozo en este momento. Y, y ahí vamos. Bueno, nuevamente, como le decía, gracias por su disposición, gracias por su tiempo. Estamos aquí en Mañanando con Dios desde la Iglesia Internacional Tierra Buena, al sur de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Gracias por esta mañana en donde vamos a compartir la palabra. Pasemos a analizar qué otras cosas tiene Dios para nosotros, cómo nos puede llenar de fortaleza, de seguridad, a pesar de todas las cosas que pueden estar pasando. Tenemos un Dios bueno, un Dios hermoso, un Dios maravilloso, que tiene mucho cuidado de nosotros. Y como está escrito en su palabra, Él no deja ninguno de sus hijos en vergüenza. Y tenemos la confianza en ese sentido. Así que vamos a poner primeramente, como debe ser, en tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias porque esta mañana podemos venir delante de tu presencia, Señor, tal y como somos, tal y como estamos. Agradecidos, Padre de la gloria, porque tu misericordia, Señor, son nueva cada mañana, como está escrito en tu palabra. Y esa misericordia nos ha alcanzado hoy, Señor, en donde podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar. Podemos darte gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos alzar nuestros ojos a los montes, reconociendo que nuestro socorro viene de nuestro Creador, que hizo los cielos y la tierra, que es Jehová los ejércitos. Gracias le damos hoy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por, por tanta ayuda, por tanto amor, tanta misericordia que tienen para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia. Gracias por cada una de las personas que se están conectando, los que lo han diferido. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos ángeles, Señor, de guerra con espada de fuego, para que vengan, Padre, la gloria y empiecen a pelear a nuestro favor, Padre Santo, encadenando y llevándose al abismo, sin retorno sin plaza, todos los espíritus de los aires, Padre, la gloria, que se mueven en la frecuencia, Padre Santo, para interferir la reunión. Hoy nos rendimos delante de ti, mi Dios amado, creyendo, Padre Santo,
que tú eres el Dios de lo imposible, Señor, que haces cosas maravillosas, cosas grandes, cosas impresionantes. Y aquí estamos con nuestro corazón abierto, Padre de la gloria, para que tú le hables, no solamente a nuestro espíritu, sino que le hablas a nuestra alma, Señor. La fortalezca, Padre de la gloria, y nuestra alma, Señor, se sujete siempre a tu obediencia, Padre. Gracias. Gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús fuimos a los lugares celestiales, Señor, juntamente con Cristo Jesús, ya revestido de toda tu armadura celestial, cubierto con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, de la coronilla de la casa hasta la planta de los pies, cubierta de nuestra familia. Señor, y aquí, delante de tus tribunales, nos presentamos, Padre de la gloria, con Cristo, juntamente con Cristo Jesús, nuestro abogado el justo, delante del justo juez, que es nuestro Padre celestial. Y venimos, Padre Santo, a romper, Padre de la gloria, todas las ataques se han levantado, Padre Santo, en este día viernes, en medio de la gloria, según el calendario occidental, calendario gregoriano, dedicado a la diosa Venus, Señor, conocida como Afrodita. Hoy, Padre Santo, aquí delante de tus ángeles, arcángeles, querubines y serafines como testigos, Padre Santo, venimos rompiendo, Padre de la gloria, todas las ataques que se han levantado en este día, Padre Santo, a través de la lujuria, la perversión sexual, Señor, la fornicación, el adulterio, la desunión, la separación, el exhibicionismo, Señor, la laxidia, el sexo antinatural, las fiestas paganas, amigo, la gloria, la crueldad, la prostitución, el libertinaje, la seducción, la infidelidad, Señor, el voyerismo, la crueldad, Señor, la masturbación, la pornografía, la promiscuidad, los incestos, los amarres, la brujería, la hechicería. Hoy declaramos, Señor, que así como Jesús clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos condenaba, así los ángeles llevan todas estas actas, Padre de la gloria, y las clavan allí en la cruz del Calvario. Allí son quemadas, son destruidas. Señor, la sangre de Cristo que tiene poder, esa sangre preciosa, hermosa y maravillosa, quema, Señor, todo eso, Padre de la gloria. Y traemos, Señor, libertad sobre nuestras vidas, Señor, declarando que salimos a tus tribunales, Padre Santo, con la sentencia que sale del trono de Dios, a favor del cuerpo de Cristo y la creación del universo entero, Padre Santo, en contra de nuestros enemigos espirituales. Gracias, Señor, porque hoy dejamos ángeles de guerra especializados, Padre Santo, para que ejecuten, Señor, esta sentencia, Padre de la gloria, y vayan, Padre Santo, a nación por nación, constelación por constelación, en el universo entero, Padre de la gloria, y vayan plantando los diseños del cielo de la salvación, Padre de la gloria. Hoy declaramos, Padre Santo, que venimos con la legalidad del reino de los cielos, estableciendo que el día 6, Padre Santo, según tu calendario, Padre Santo, establecido desde Génesis, desde el principio, Señor, donde el Padre soberano creó al hombre, Padre de la gloria, como el sello de la creación, para que nos enseñoreáramos, ¿no? Y la sojuzgáramos, Padre Santo, y como autoridad representante de tu reino, Padre de la gloria, Señor, siendo la conexión entre el cielo y la tierra, Padre Santo, establecemos que por medio de nosotros la naturaleza se rinde a Dios, Padre de la gloria. Señor, hoy en nombre de Jesús atamos, Señor, reprendemos a Dios y su legión de venganza y declaramos, Señor, que todo lo que se quiera levantar por causa, Señor, de este devocional, ahora mismo queda sujeto bajo la planta de los pies de Cristo. Ángeles sean buscando y encadenando a los enemigos espirituales y llevándolos a la misma sin retorno y sin reemplazo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a cada uno de los que se están conectando. Bendiciones mi hermana Luzma, bendiciones mi hermana Mariana, felicidades. Dios te bendiga grandemente por un día más de vida, por tu cumpleaños. Que el Padre Celestial sea concediendo los anhelos de tu corazón y los deseos, todos que estén alineados a su voluntad. Y que sea el Señor dándote sabiduría, conocimiento y discernimiento y fuerzas para todas las cosas que estás haciendo. Que sea el Señor bendiciendo tu vida. Declaro cielos abiertos sobre tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Felicidades, Mariana. Gracias por su intervención. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Bendiciones para todos. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 32 de Job. Aquí vamos a ver cómo aparece un nuevo personaje. Ya recuerden que estaban los tres amigos de Job, que ya lo vimos al principio del libro. Va a aparecer un nuevo personaje aquí, y este caso es joven, que va a hablar bastante. En varios capítulos él va a hablar, se llama Eliú, y, y él va a expresar al principio su insatisfacción con la respuesta de los amigos de Job. Se explaya a hablar, y a veces con mucha certeza, pero con mucho ímpetu. Y también Dios nos enseña que debemos ser cuidadosos mucho al hablar. Debemos ser cuidadosos, debemos tener prudencia. Debemos ser impetuosos, pero todo tiene un límite.
porque nuestras palabras pueden herir a otras personas y debemos tener cuidado con respecto a eso. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Job 32, voy a leer del versículo 1 al versículo 5. La palabra del Señor dice: los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, de la familia de Ran. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus tres amigos, porque no había hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él, pero cuando vio Eliú que no había respuesta de la boca de los tres hombres, se encendió su ira. Impetuoso, ¿sí? Y un caballo salvaje en pleno campo abierto, sin que ni nada lo pueda detener, sin que nadie lo pueda controlar. Empieza diciendo el versículo 1 que los tres amigos de Job no quisieron responderle más, porque Job insistía en su inocencia. Vean que al final de los argumentos persuasivos de Job, que ya lo vimos en los capítulos 28 al 30, ahí vamos a descubrir ahora que sus amigos no tuvieron nada más que decir. Aunque ellos consideran que Job era culpable, ellos no quisieron hablar más. Todavía inclusive pensaban que Job estaba completamente equivocado. Ese era el concepto y la idea que tenían ellos. Pero sentían que estaban tan confiados en sus opiniones que era inútil continuar con la discusión. Eso es lo que creían ellos. Este versículo 1 vamos a ver que se introduce a Eliú, el nuevo integrante en esta conversación, el más joven de todos. Un joven hombre que se siente impulsado por intervenir en la discusión sobre el sufrimiento de Job. Por eso es que, aparte de la prudencia que debemos tener al hablar, debemos tener cuidado con el ímpetu con que a veces queremos plasmar las cosas. En ese ímpetu podemos terminar siendo muy agresivos y podemos dañar por medio de nuestra palabra. Y verdad que la prudencia es algo muy grande en nuestras vidas. Vean que los amigos de Job ya habían cesado de hablar, mientras que Eliú, el nuevo integrante, cree que Job se está justificando a sí mismo. Se siente llamado a expresar su propia opinión. O sea que el joven delante de ellos se levanta a plasmar su opinión. Vean que cuando leemos al principio este joven no había aparecido allí. Hablaba de los tres amigos de Job y el mismo Job. Inclusive pasaron 7 días en silencio, 7 días de duelos. Esto nos enseña que en el transcurso del diálogo que hemos estado, los capítulos que hemos pasado, este joven pudo haber llegado allí. No nos lo explica exactamente la Biblia, pero podemos hacer deducción en ese sentido. Y simplemente se sentó con ellos a escuchar lo que decían. Se sentó con ellos a ver qué respuesta le daban ellos a Job y qué Job decía. Por lo tanto, podemos aprender de este pasaje que la justicia y sabiduría divina son más importantes que nuestra propia justicia y sabiduría. Por medio de esto entendamos que podemos enfrentar pruebas y dolor, pero si mantenemos nuestra confianza en Dios y confesamos nuestra dependencia de Él, veremos la mano de Dios obrando en nuestro favor. La fe, mis hermanos y mis hermanas. Que a veces las situaciones golpean y sentimos como que la fe fallece, pero es importante mantener la fe, seguir creyendo que a pesar de que el enemigo piense que ya nos derrotó, Dios nos dio la victoria, no que nos la va a dar, nos dio la victoria. Y en base a eso, nosotros debemos declarar que nosotros estamos por encima de las circunstancias, las circunstancias no están por encima de nosotros. Nosotros estamos arriba, en donde la palabra de Cristo está que Dios nos llamó a estar arriba y no abajo, a ser cabeza y no cola. Entonces tú y yo estamos por encima de las circunstancias y debemos caminar en ese sentido. Las circunstancias no son las que nos van a detener, porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso que es el que pelea por nosotros y va adelante como poderoso gigante. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ese es el punto en donde debemos tener esa conciencia, esa seguridad
y entender que como cristianos también debemos saber que Dios defiende nuestra justicia frente a aquellos que tratan de culparnos o hacernos sentir mal. Muchas cosas pasan para hacernos caer, para hacernos sentir que no vale la pena seguir el camino, abandonarlo todo, pero Dios está allí y Dios está diciéndonos en medio de nuestra debilidad, deja que yo me perfeccione, deja que yo peleo, deja que yo hago, deja que yo estoy orando, aunque tú creas que no te estoy escuchando o que estoy ignorando la situación por la que tú estás, yo estoy orando, dice Dios. Y esa es la confianza que debemos tener todos nosotros. Recordemos siempre que el amor de Dios y su justicia son más grandes que cualquier cosa que enfrentemos. La misericordia de Dios, por eso que la palabra dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y debemos caminar en ese sentido. La fe no puede faltar, no podemos desmayar, no importa qué situación se pueda estar presentando. Al final, Dios siempre nos da la victoria. Al final, podemos darle la gloria y la honra al Padre por lo que ha hecho en medio del desierto que nos puedan estar tocando pasar o la prueba que podamos estar viviendo. Esto nos permite reflexionar, este versículo 1, que en momentos de sufrimiento puede ser difícil no caer en la trampa de juzgar nuestra propia justicia y debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso es que la palabra prudencia debe ser muy elocuente en nuestra vida, debe estar muy bien arraigada en nuestro corazón, en nuestra mente. Prudencia. La prudencia nos va a ayudar a alcanzar muchas cosas y a vencer muchos obstáculos. Al igual que Job, podemos encontrarnos defendiendo nuestra inocencia ante la adversidad, olvidando que la comprensión de Dios va más allá de lo que podemos ver. Muchas veces en nuestro propio pensamiento, que es limitado, queremos conseguir las soluciones, pero recuerden que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y debemos tener esa confianza de que lo que ya Dios plasmó para nuestra vida es de éxito, es de prosperidad, es de avance, es de crecimiento. Y para eso nos llamó Dios. Que nos está preparando, sí. Que es necesario que aprendamos en base a lo que vivimos y en base a los errores, sí. Porque eso va a ser lo que nos va a enseñar a estar listo para lo próximo que viene. Esto es un aprendizaje constante. Estos son pruebas constantes. Y por eso Dios nos capacita. Aunque creamos que la dificultad que está enfrente de nosotros nos está venciendo, allí en esa dificultad hay un aprendizaje. Debemos aprender a sacar con pinza que Dios quiere que yo aprenda o que Dios quiere que tú aprendas. Entonces ese es el punto. Vean que este versículo 1 nos recuerda que aunque nos sintamos justos a nuestros propios ojos, es la perspectiva divina la que realmente importa. ¿Mm? Es la perspectiva divina, es lo que Dios piensa, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es la voluntad de Dios, es lo que realmente nos debe importar a nosotros hacer. No importa, vuelvo y repito, que se levante y que la situación nos esté golpeando muy pero muy duro. No importa, Dios tiene el control y debemos seguir caminando a hacer la voluntad del Padre. Mantener la fe, mi queridos hermanos y hermanas, en que Dios sabe lo que hace, nos permitirá enfrentar las tormentas de la vida con esperanza y humildad, confiando en que su justicia siempre prevalecerá. Dios es justo. Y la palabra dice claramente que Él no ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que Dios está con nosotros. Está allí, ahí donde estás tú, está ahí a tu lado. A pesar de la adversidad, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, a pesar del esfuerzo por el cual te ha tocado pasar, Dios está allí. Por algo estamos respirando hoy, por algo podemos abrir hoy nuestros ojos. Bendiciones a cada uno de los que se siguen conectando. Que Dios bendiga su vida de una manera sobrenatural. Vamos al versículo 2, donde habla que se encendió la ira de Eliú, el nuevo integrante de esta conversación, el joven impetuoso, el joven que con sabiduría, pero muy ligero, muy rápido para hablar. Veremos que dice cosas que son correctas, pero también dice cosas en su propio sentir.
Y es lo que muchas veces a nosotros nos pasa también, que por ligerezas cometemos errores, sobre todo al hablar, sobre todo al decir cosas. Y eso causamos tristeza, causamos enojo en otras personas por lo que decimos o por lo que nos dicen, porque es algo que va y viene. Vean que este versículo 2 nos muestra que esta es la primera mención de Eliú en el libro de Job. Debido a que él aparece, domina la discusión y luego se va abruptamente, pues luego desaparece. Aparentemente, Eliú fue un oyente silencioso en todo el diálogo hasta este punto. Eso es lo que nos está dando a entender la palabra, porque no lo había nombrado. Hablaba de los tres amigos de Job, pero nunca nombró a Eliú. Vean que se enojó contra Job porque sentía que éste se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú sintió que a Job le preocupaba más tener la razón él mismo que Dios. Todo lo que analizó este joven simplemente con escuchar es, es algo que es importante para nuestras vidas, aprender a escuchar. Dejemos que las personas hablen, se expresen. En estar en silencio, escucharlo sin interrumpir, va a permitir de que Dios nos dé respuesta correcta con respecto al tema que se pueda estar tratando. Vean que aquí revela que la ira de Liu no como un acto de maldad, sino como un signo de su profundo compromiso con la verdad y la justicia de Dios. Sí, a veces tenemos un compromiso y con la verdad y la justicia de Dios, pero debemos dejar que sea Dios el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. No, no ser impulsivos. El ser impulsivos, perdón, nos puede llevar a tomar acciones que no sean correctas. Así que debemos ser prudentes, debemos ser muy cuidadosos. Vean que Eliú ve que Job se está alejando de Dios y cree que es su responsabilidad ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Vean lo que pensaba este joven. Y sabemos que tanto Job como sus amigos eran hombres sabios, tenían sabiduría. Pero él simplemente con escuchar pensó en cada una de las cosas que ellos decían y vio el punto de vista en donde cada uno de ellos en su razonamiento estaban equivocados. Vean que esta es una buena lección sobre la importancia de confiar en Dios y su plan, así como no juzgar sin escuchar y comprender primero. Aprendamos a escuchar para comprender qué nos están diciendo y saber por medio de la guía del Espíritu Santo qué vamos a decir. El ímpetu es peligroso. El creer que tenemos absolutamente la verdad es peligroso. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, la verdad solamente la tiene Dios, está en su palabra, ahí está escrito. Ahí está el manual de nuestra vida, cómo debemos proceder, qué debemos hacer, qué consejo nos da para la riqueza, para la enfermedad, para la familia, para nuestros eventos personales, para el matrimonio. Todo allí en la palabra hay consejos para todo ese tipo de cosas. Pero si no leemos la Biblia, ¿qué consejo podemos dar? Eso es algo que debemos empezar a reflexionar en base a eso. Debo leer la palabra para ir alimentando mi espíritu y saber qué cosas puedo decir en el momento dado, siempre guiado por el Espíritu Santo. Este versículo 2 nos permite pensar que a veces como Job nos encontramos en situaciones difíciles y eso es muy real. Y en nuestra desesperación podemos caer en la trampa de justificarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos hemos justificado a nosotros? Hemos hecho algo y vamos y nos justificamos. A pesar de que nos salió mal, a pesar de que fuimos nosotros los que causamos ese error, caminamos en la justificación. Y eso no es lo que quiere Dios. Vean que la ira de Eliú nos recuerda que es fácil perder de vista la grandeza de Dios cuando nos obsesionamos con nuestras propias circunstancias. Cuando creemos tener la verdad, cuando creemos tener la razón. Quizás en muchos momentos sí, pero quizás en otros no. Y es sabio saber cuándo yo estoy bien o cuándo estoy mal. Por eso es que es importante hacernos un autoanálisis de cómo estoy yo delante de Dios.
si he dejado de orar, si he dejado de alabar, si he dejado de buscar su presencia, si me está faltando la fe, si ha entrado en mi vida la duda, el escepticismo, todo ese tipo de cosas. Dios nos las muestra, nos las revela por medio de su Espíritu Santo y eso permite que, que haya cambio y transformación en nuestra vida para ser mejor. Así que en lugar de enfocarnos en lo que creemos que somos, la verdadera fortaleza radica en soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande para nosotros. Y es una realidad. Hay cosas que se escapan de nuestras manos y que nosotros no podemos solucionar, pero Dios sí. Debemos dejar eso en las manos del Señor. Que sea Él. Él tiene el control de todo. Y Él sabrá por qué pasan ciertas cosas y al final la solución de Él es mucho mejor de la que nosotros mismos podamos buscar. Y se lo estoy diciendo, mire que le estoy hablando de esto y se lo estoy diciendo por experiencia propia. No voy a entrar en el punto para no perder el hilo de lo que estamos analizando, pero si hay circunstancias que nos intentan alejar de la fe, circunstancias que nos intentan alejar del confiar en Dios, pero no lo permitamos. Al final Dios siempre nos va a dar la victoria y debemos creer en eso. Amén. En el versículo 3 él habla que Eliú se encendió, se enardeció, para decirlo ese punto, contra los tres amigos de Job. Vean que Eliú se enojó con Elifaz, con Bildad y con Sofar, porque no habían logrado resolver la controversia, mientras que al mismo tiempo fueron demasiado duros con Job. El joven se enardeció, se enfureció. Este versículo 3 nos enseña la importancia de escuchar a los demás y estar dispuestos a ofrecer ayuda y apoyo en tiempos difíciles. Nosotros debemos ser eso, un canal de ayuda, no un canal de estorbo, un canal de apoyo y no un canal de oposición. Muchas veces nos enfrascamos simplemente en lo que yo necesito y se me olvida que es lo que necesitan los demás. Lamentablemente estamos en unos tiempos en donde las personas están viendo simplemente por su propio bien, por su propio beneficio y se olvidan del prójimo. Y el Señor en su palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos estamos olvidando, nos preocupamos de qué puede estar pasando la otra persona, qué puede estar viviendo, ni un mensaje, ni una llamada. Simplemente muchas veces optamos por decir, ora, ora, que Dios te muestre cuál es la situación. Pero se nos olvida decir en ese punto, yo te apoyo, permíteme acompañarte por lo menos en la oración. Y, y sabemos que la palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Vean que al practicar la empatía y el amor, podemos ser un ejemplo para otros y mostrar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Este versículo nos lleva a pensar y a analizar que ahí encontramos la profunda frustración de un alma en búsqueda de respuesta en medio del dolor y la pérdida. Muchas veces por las circunstancias que podemos estar viviendo, estamos pasando por un dolor. Un dolor por diferentes situaciones. No solamente un dolor porque haya una pérdida de un familiar, de un amigo, no. Puedes generarte dolor por otras circunstancias. Pero sin embargo no sentimos empatía por el dolor de otra persona. Nos hacemos como dirían aquí en Colombia, nos hacemos los paisas, nos hacemos los locos. Y que simplemente pensamos que vea cómo resuelve su situación, pero no oramos, no tendemos la mano. Este versículo nos recuerda que a veces nuestra lucha pueden dejarnos sintiéndonos solos, esperando que otros entiendan nuestro sufrimiento. Eso es la empatía, hermanos y hermanas, es ponernos en el zapato de otros. No es que vas a vivir todo el día en lo mismo, ¿no? Pero sí una palabra de apoyo, una palabra de aliento, un orar por esa persona. Eso
es algo que también se agradece y estimula a seguir adelante. Vean que la ira de Job ante la falta de respuesta de sus amigos nos llama a ser más compasivos y conscientes de la batalla interna en que cada uno de nosotros enfrentamos. Cada uno tiene sus batallas y eso es una realidad, no la vamos a negar. Por eso es que Dios nos demanda en su palabra que debemos orar los unos por los otros. En tus oraciones, ¿será que tú nombras a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares? Nombras a esa persona que Dios te cruzó en tu camino, que le diste una moneda, le diste algo de comer. ¿Sigues clamando por esa persona? ¿Clamas por los enfermos, por los niños? ¿Estás orando? ¿Clamas por tus autoridades, aunque no te gusten, pero son las autoridades que están y debemos clamar para que Dios toque su corazón y los cambie? ¿Estás clamando? En esos momentos oscuros, vean que se nos ofrece la oportunidad de ser luz y apoyo para quienes están sufriendo, practicando un amor que escucha y abraza el dolor ajeno. ¿Será que tú estás escuchando y abrazando el dolor de otro? ¿O simplemente estás enfrascado en tu dolor y quieren que todo el mundo te abrace a ti, pero tú no abrazar a nadie? ¿Quieren que todos oren por ti, pero tú no orar por nadie? Eso es ser egoísta. Y pensar solamente en nosotros mismos si estamos haciendo eso. Vean que en el versículo 4 Eliú había esperado para hablar a Job, porque los otros eran de más edad que él. En este caso, vean que hay una enseñanza preciosa, como nos enseñaron a nosotros cuando pequeños, cosa que hoy en día ha sido distorsionada. Por lo menos mi madre, cuando estaban los adultos, decían, cuando los adultos hablan, los niños callan, a menos que te den la palabra. Aquí este joven se mantuvo allí y se mantuvo en silencio, esperando a que los adultos terminaran de hablar. Y cuando no tuvieron más respuesta que dar, entró él en escena. Por respeto a los que eran más viejos que él, Eliú se contuvo tanto que sintió que pudo haber intervenido antes, pero él esperó su tiempo, esperó su momento. Ahora sentía simplemente que tenía que hablar. Y de verdad que empezó a hablar este joven, pero como un caballo brioso. Aunque Liu aparece en la parte final de la historia de Job, su perspectiva es importante para nosotros hoy en día. Su mensaje de paciencia, consideración y aprendizaje a través del sufrimiento es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida. ¿Estás aprendiendo de tu situación y de la situación de otros? ¿Qué te permite hoy reflexionar con respecto a esto que hemos empezado a hablar? Vean que en el silencio de nuestro sufrimiento a menudo encontramos la voz de Liu llamándonos a la reflexión. Es en esos momentos, queridos hermanos y hermanas, de adversidad que Dios nos susurra lecciones de humildad y crecimiento. Como Eliú debemos aprender a esperar, a escuchar y a encontrar el propósito divino de nuestras pruebas. Así que debemos aceptar que el dolor puede ser el preludio de una sabiduría más profunda y al igual que Job, abracemos la oportunidad de transformarnos en la fragua del sufrimiento. Uf. Ay, yo no sé a ti, pero a mí sí me está hablando Dios, ¿sí? ¡Ey, Señor! Vamos a ver qué dice el versículo 6 al versículo 9. Uf. Vamos a ver cómo Liu se sobrepone a su renuencia a hablar, ¿sí? Versículo 6, versículo 9. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel el Busiti, y dijo, yo soy joven y usted es anciano, por eso tenía timidez y me atemorizaba declararle lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Los muchos años quizás no sean sabios, ni los ancianos entiendan la justicia. No porque tengan más edad, es más sabio que otro. Dejemos de, o quitémonos ese chi de la cabeza de que nosotros tenemos la verdad y porque tengo más experiencia o más años, estoy por encima de los demás. Cuidado,
porque Dios no puede dar una lección muy grande con respecto a eso. No puede bajar de ese pedestal. El versículo 6 empieza diciendo él, yo soy joven y usted es anciano. Qué bonito que él reconozca eso. Vean que Eliú fue como un hombre joven entre muchos mayores, entre hombres mayores, en este caso los tres amigos y Job. Y debido a esto estuvo dispuesto a contener su palabra por mucho tiempo. Vean que hasta este capítulo es que habla este joven. Este versículo nos invita a tener respeto por la sabiduría y la experiencia de los mayores, pero también a valorar y respetar la opinión y la perspectiva de los jóvenes. Y es una realidad. El respeto por la forma como pensamos, seas adulto, seas joven, seas niño o sea niña, debemos aprender a respetar las ideas. Quizá no la compartamos, pero respetamos. Y no es imponer mi idea, es aceptar que otro piensa diferente a mí y que quizás en su forma de pensar hay un consejo para mí ahí intrínseco entre lo que me está diciendo. Debemos estar dispuestos a compartir ideas y conocimientos sin importar nuestra edad y tener confianza en nuestra propia sabiduría y habilidades. Debemos aprender a escuchar. Siempre hay algo bueno que aprender de lo que otra persona dice. Si no estás de acuerdo con lo que dice, no es para que discutas, pero sí puedes aprender a reflexionar y buscar que en lo que te dijo pueda haber una verdad, que en medio de ella está la respuesta que le ha estado pidiendo a Dios. Esto nos recuerda que el conocimiento no tiene que ver solo con los años vividos, sino con la apertura a aprender y compartir. Muchas personas piensan que porque tienen más años son más sabios. Y resulta que en los caminos del Señor hay que desaprender para aprender. Dios derriba en nosotros muchos paradigmas y muchas ideas que están allí, con las cuales crecimos y tenemos muy profunda, muy arraigada entre nosotros. Y cosas en las cuales vamos pensando de que es así como yo digo, es así como yo pienso. Y no, estamos cerrados. Aprendamos a escuchar a otros. Quizás en ese conversatorio en donde te están diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo, hay una respuesta muy importante para lo que tú has estado preguntándole a Dios. Pero si no estamos atentos, sino que lo que queremos es imponer nuestras propias ideas, está el problema, está la dificultad, está la situación. Tanto jóvenes como mayores tenemos algo valioso que ofrecer en la conversación. Y cuando escuchamos y valoramos las ideas de otros, creamos un espacio enriquecedor donde la sabiduría puede florecer. Todos tenemos algo de sabiduría, todos sin excepción. Y debemos aprender a descubrir la sabiduría que hay en otros y la sabiduría que está en mí. ¿Mm? No dejemos que la edad nos divida, aprendamos unos de otros. Y eso nos toca aprender unos de otros. En el versículo 8 él habla que hay un espíritu en el hombre. Vean que aquí Eliú creía que solo porque Job y sus tres amigos eran mayores, no significaba que ellos eran los únicos con espíritu, ni los únicos que tenían sabiduría del Omnipotente, el Todopoderoso. Y en una realidad, Dios le da sabiduría a quien quiera. Hay personas que no son muy preparados en la palabra y tienen una sabiduría impresionante. Hay personas que la vida, por tantas cosas que han pasado, le ha dado sabiduría y dan consejos que son muy preciosos. Hay que aprender a valorar eso, así como los demás valoran los consejos que nosotros podemos dar. Cuando yo respeto, hacia mí va a venir respeto. Pero cuando yo impongo, la gente no va a aceptar las cosas así nada más. Nada por imposición es bueno. Nos enseña que la verdadera sabiduría y el entendimiento no son simplemente el resultado de la edad o la experiencia, sino que son dones del Espíritu de Dios, que se manifiestan en la inspiración y el aliento del Todopoderoso. ¿No le ha pasado a ustedes? Tienen una conversación con una persona
y esa persona está pasando por una situación X, ustedes la escuchan con detenimiento y le dan la respuesta que esa persona está esperando de una manera certera y precisa. Se preguntan que esa sabiduría de ustedes o es Dios hablando por medio de ustedes para que esa persona se levante. Nos habla sobre la naturaleza divina del espíritu humano y su conexión con Dios. Así que debemos cultivar nuestra relación con Dios y buscar su guía en cada decisión que tomemos. Hasta en el hablar, debemos buscar la guía de Dios. ¿Estás buscando la guía de Dios en todo lo que estás haciendo? En cada cosa que has pensado hacer. ¿La has puesto en manos de Dios primero? Así que también debemos recordar que nuestra sabiduría proviene de Dios y que Él es la fuente de toda nuestra vida. Es la fuente, no te desprenda de esa fuente. Esa es la fuente que te va a ayudar a salir adelante, avanzar y obtener la victoria que ya Él ha preparado para ti, que ya Él entregó. Pues esa victoria está dada. Nos toca, ¿sí? Alcanzarlas. Aquí nos habla de la naturaleza, sobre la naturaleza divina del espíritu humano y sus conexiones con Dios. Entendamos que debemos cultivar nuestra relación con Dios y buscar su guía en cada decisión que tomemos. También debemos recordar que nuestra sabiduría proviene de Dios y que Él es la fuente de toda nuestra vida. En el versículo 9, el joven Eliú dice que los de muchos años quizás no sean sabios. Y es una realidad, no es una mentira. No el hecho de porque tenga más años y hayas tenido más experiencia, eso no quiere decir que seas más sabio que quizá un joven te plasme una idea o un niño. Aquí solo podemos imaginar la reacción de Jo y sus tres amigos ante esta palabra de Liu. Probablemente, queridos hermanos y hermanas, se unieron por primera vez en mucho tiempo. Es posible que no estén de acuerdo entre sí, pero ciertamente no todos estarían de acuerdo en que este joven, avenedizo, pudiera ser más sabio o tener más comprensión que ellos. Y eso nos pasa a muchos adultos, que por el tiempo y la experiencia nos creemos que tenemos más sabiduría que otros, inclusive que los jóvenes. Y pasa también en viceversa. Es algo en el cual tenemos que diariamente convivir desde ese punto de vista. Esto nos lleva a reflexionar que al leer Job recordamos que la verdadera sabiduría no está reservada solo para aquellos que tienen muchos años, sino que puede florecer en el corazón de quienes buscan a Dios con sinceridad. Ahí florece tu sabiduría, en tu búsqueda de Dios. Ahí es donde está la sabiduría, en la búsqueda de Dios. Y eso fue lo que le enseñó David a su hijo Salomón. Lo preparó para eso. Cuando Dios le preguntó, pide lo que quiera, él solo pidió sabiduría, pero fueron la enseñanza de su padre. Busca a Dios y Él va a derramar sobre ti sabiduría y la va a dar en gran cantidad, pero debes anhelarla y buscarla con un corazón sincero, no para engrandecernos y creernos que estamos por encima de los demás. Vean que la juventud, lejos de ser un obstáculo, puede ser una puerta abierta a una comprensión profunda de los principios divinos. Así que no temamos compartir nuestras ideas y aprendizaje, pues cada uno de nosotros, sin importar la edad, puede ser un canal de sabiduría si nos acercamos con fe y humildad. Tú eres un canal de sabiduría. Tú eres un canal para llevar la fe a otras personas. Pero somos también nuestro propio obstáculo cuando dudamos, cuando somos incrédulos, cuando empezamos a perder la fe y la humildad. Así que busquemos siempre aprender y creer y crecer en esa relación tan especial con nuestro Creador. Del versículo 10 al versículo 14 nos dice la palabra del Señor. Por eso digo, escúcheme también, yo declararé lo que pienso, yo esperé sus palabras, escuché sus argumentos. Mientras buscaban qué decir, les presté además mucha atención, pero no hubo ninguno que pudiera contradecir a Job, ninguno de ustedes que respondiera a su palabra. No digan, hemos hallado sabiduría, Dios lo derrotará, no el hombre. Pero él no ha dirigido su palabra contra mí, ni yo le responderé con los argumentos de ustedes. Vean que sí, un joven con mucha sabiduría.
impetuoso pero sabio, bastante elocuente en este sentido, bastante interesante. Empieza diciendo el joven en el versículo 10: escúcheme, yo también declararé lo que pienso. De esta petición por atención a oído de Job, Elifaz, Bilda y Sofar, podemos suponer que había rostros amargos y desdeñosos de los hombres mayores. Sin embargo, Eliú siguió adelante pidiendo esta audiencia. Con respeto, le digo, yo ahora me toca hablar a mí, prácticamente le dijo en palabras más, palabras menos. Les toca a ustedes escucharme, yo escuché con atención. No los interrumpí, ahora escúchenme. Vean que esto es un poderoso llamado a la sabiduría y a la escucha activa. En nuestra búsqueda de la verdad debemos estar dispuestos a escuchar la sabiduría de los demás, mientras confiamos en nuestra propia capacidad para aprender y crecer, y para discernir qué es lo que me están diciendo y por qué me lo están diciendo. Con perseverancia y determinación podemos llegar a ser sabios y compasivos, y así marcar una diferencia positiva en el mundo que nos rodea. Tú y yo somos diferencias, pero muchas veces este sistema del mundo nos hace olvidar eso, nos hace olvidar que tú y yo somos luz, nos hace olvidar que tú y yo podemos ser un cambio grande para muchas personas, inclusive para nosotros mismos. En la vida, hermanos y hermanas mías, a menudo nos enfrentamos a momentos de incertidumbre y dificultad tal como Job, y sé que así muchos de ustedes han pasado por esas situaciones. En diferentes etapas de su vida, pero hemos pasado, mejor dicho, por esas situaciones. La invitación de Liu nos recuerda la importancia de abrir nuestro corazón a la sabiduría que nos rodea. Quitemos de nuestra vida la terquedad, para que esa sabiduría llegue y nos haga crecer. Entendamos que cada voz tiene una historia, cada experiencia un aprendizaje. Al escuchar con empatía y amor no solo crecemos, sino que también construimos fuente de comprensión y compasión en nuestro caminar cotidiano. Construimos puentes de amor y compasión. Qué lindo nuestro Dios hablándonos hoy. Así que podamos abrazar el diálogo sincero y la enseñanza de que la vida nos ofrece, transformando nuestro sufrimiento en sabiduría compartida. Sufrimiento en sabiduría compartida. Wow. De verdad que estamos aprendiendo mucho hoy. El joven le dijo a ellos pero que ninguno de ellos había podido contradecir a Job. Eliú estaba frustrado porque los amigos de Job no lo pusieron en su lugar de la manera que él pensaba que debían hacerlo, porque él también tenía su forma de pensar y su razonamiento, así como lo teníamos cada uno de nosotros. Podemos imaginarnos a Eliú siguiendo el debate con atención, con esos ojos saltones mirando. Estoy parafraseando, ¿sí? Me estoy intentando de colocarme en esa situación, como si la estuviera viviendo, mirando cada uno con atención qué era lo que decían y gozándose y diciendo dentro de sí: este tiene razón, no, aquí está equivocado. Fuerte. Como ese joven debió haberse gozado ese debate, un momento en donde sentía rabia y quería hablar, pero se aguantó, se contuvo, pensando en lo que diría en respuesta a Job y sintiéndose frustrado porque la respuesta de los amigos de Job no eran tan brillantes como la respuesta en la mente de Eliú. O sea, que él con anticipación iba pensando qué debía decir cada uno de ellos, y resulta que la respuesta que ellos daban, no, según el criterio de él, no llegaban a satisfacerlo porque él pensaba que debían hablar de otra manera. Esto nos puede enseñar muchas lecciones importantes sobre la comunicación, la sabiduría y la forma en que usamos nuestras palabras. Esto nos lleva a que al prestar atención a la opinión de los demás, desarrollamos argumentos sólidos y mejoramos nuestra habilidad de comunicación. Y así podemos convertirnos en personas más sabias y efectivas en nuestras relaciones con los demás. Escuchemos, aprendemos a escuchar más y a hablar menos. A veces la mejor manera de aprender y crecer es simplemente escuchar a los demás sin interrumpir. Esto nos recuerda que las palabras vacías solo engendran confusión. En lugar de apresurarnos a criticar, debemos tomar un momento para comprender la perspectiva ajena y construir argumentos y fundamentos.
Así nuestras conversaciones se convertirán en un intercambio enriquecedor donde la sabiduría florece y las relaciones se fortalecen. Escuchar, una escucha activa, una escucha en donde después cuando tú digas algo, vayas directamente al punto que la persona está esperando, aunque hayan muchas ideas encontradas. ¿Mm? Del versículo 15 al 22 dice la palabra del Señor. Están desconcertados, ya no responden, les han faltado las palabras y he de esperar porque no hablan, porque se detienen y ya no responden. Yo también responderé mi parte, yo también declararé lo que pienso, porque estoy lleno de palabras, dentro de mí el espíritu me constriñe, mi vientre es como vino sin respiradero, está a punto de reventar como odres nuevos. Déjenme hablar para que encuentren alivio, déjenme abrir los labios y responder. Que no haga yo acepción de persona, ni use lisonja con nadie, porque no sé lisonjear, de otra manera mi hacedor me llevaría pronto. Ay, digo, más que sabiduría tenía este joven, ¿eh? Más que sabiduría. Empieza diciendo él, están desconcertados, ya no responden. Vean que Eliú notó que los amigos de Job estaban agotados por el debate. En la mente de Eliú era una suerte que tuviera tanta energía y tantas palabras porque ahora podía empezar donde lo habían dejado los tres amigos de Job. Este capítulo 32 nos recuerda que a veces hay situaciones, hermanos y hermanas, en las que no podemos encontrar una respuesta y que es importante tener humildad y aceptar nuestras limitaciones. Tú y yo somos limitados. ¿Y a dónde está el problema? La sabiduría nos la da es Dios. Y Él es el que empieza a abrir nuestro entendimiento, nuestro mundo natural, nuestro mundo espiritual. Es Dios, no somos nosotros. No tenemos la fortaleza para hacer eso. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, perdónenme, pero no somos nada en ese sentido. Así que en lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas, debemos estar abiertos a aprender de otro y a confiar en el poder y sabiduría de algo que está más allá de nuestra comprensión. ¿Mm? Hay gente que cuando hablas con ella te impresiona lo que te dicen de una manera tan espontánea y tan justa en lo que estás hablando que admiramos en silencio la sabiduría que tiene esta persona. Y es el anhelo de todos nosotros, llegar a ser más sabios. Porque estoy lleno de palabras, sigue diciendo el joven Eliú. Vean que Eliú ciertamente estaba lleno de palabras, pues en este y en los próximos 5 capítulos que nos toca por ver, seguirá hablando sin parar, incapaz de callarse y sin dejar que nadie más hable. Parece que le dije que en principio que es un joven muy impetuoso, pero en ese ímpetu también hay errores y en donde tenemos que tener cuidado. Es con mucho el discurso individual más largo del libro de Job, incluso más largo que los discursos que el mismo Dios en capítulos posteriores va a dar. El discurso de este joven fue largo. Esto nos recuerda que aunque somos seres limitados y falibles, también somos portadores del Espíritu de Dios y que cuando confiamos en Él podemos encontrar la fuerza, ¿sí?, y la sabiduría necesaria para superar cualquier adversidad. Nada es imposible cuando estamos plenamente agarrados de la mano de Dios y confiando en Él. Dios derriba lo que sea, pero es para que le demos la gloria y la honra a Él, ¿sí? En momentos de confusión y dolor, como lo que vivió Job, a menudo nos sentimos llenos de pensamientos y emociones que anhelan salir. Me pareciera que fuéramos a explotar. Vean que Liu en su fervorosa declaración nos recuerda que hay una urgencia de compartir lo que llevamos dentro. Debemos aprender a soltar, a vaciar esa vasija, porque Dios te está llenando. Y la palabra dice que debes de dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y no solamente se refiere a lo material, se refiere a esto, conocimiento. Da conocimiento de lo que estás adquiriendo de Dios. Vacía. Deja que tu vacía se vacíe.
para que Dios te llene con más conocimiento, con más sabiduría. Esto es como un susurro de aliento a un ser querido o una súplica silenciosa en oración. Nuestras palabras pueden ser un faro de luz en la oscuridad. Son un faro de luz en la oscuridad. Así que no debemos subestimar el poder que tienen nuestras palabras. A veces al hablar desde nuestras limitaciones, se despliega la fuerza del Espíritu que nos guía y nos sana. Debemos así que hablemos, escuchemos y permitamos que el Espíritu nos mueva a actuar con amor y sabiduría. Para ir finalizando, el versículo 21 y 22 nos habla de que no haga yo acepción de personas, dice el joven Eliú, porque no sé lisonjear, dice él en el otro versículo. Vean que Eliú estaba determinado a no halagar a nadie, excepto a sí mismo. En esta introducción, obviamente halagadora del discurso, Eliú se ha presentado claramente como más inteligente, más sabio y con más entendimiento que cualquiera de los otros 4 hombres que estaban con él. Y debemos tener cuidado. No podemos permitir que la arrogancia se nos suba a la cabeza. La altivez. Nada de eso. Fuera. En el nombre de Jesús. Debemos aprender que con la sabiduría tratamos con respeto para que nos traten con respeto. Pero esa sabiduría no nos lleva a creernos que somos más que los demás. No. Aquí vemos la importancia de evitar la parcialidad en nuestras decisiones y actitudes cotidianas. Debemos ser justos y equitativos en todas nuestras elecciones y evitar cualquier tipo de favoritismo o parcialidad. La sabiduría nos va a llevar a eso, a que no tengamos favoritismo y mucho menos que seamos parcial hacia una parte o hacia otra. La sabiduría está centrada, es justa, es necesaria, es precisa a lo que se va a decir. Al aplicar este principio en nuestras vidas podemos contribuir a crear un ambiente de confianza, justicia y equidad. Esto nos va a traer una primera reflexión. Que al enfrentar decisiones en nuestra vida diaria es fundamental ponernos la lente de la equidad. Cada vez que tomemos una decisión debemos preguntarnos, ¿estoy siendo justo con todos los involucrados? ¿Ven que sí hay preguntas que hacernos en nuestra vida que nos van a ayudar a ser mejores? Esta simple reflexión puede ayudarnos a construir relaciones basadas en la confianza y en la igualdad, creando un entorno donde cada voz es escuchada y valorada sin importar su trasfondo. Este versículo 21 es un recordatorio poderoso de la importancia de hablar con integridad y ser honestos en nuestras palabras y acciones. Como el libro nos muestra, no es necesario decir lisonja para ser escuchados e importantes. Al centrarnos en la verdad podemos construir relaciones más fuertes y una vida más auténtica. Y una reflexión que nos trae el versículo 22 es que a veces en nuestra búsqueda por ser agradables o evitar conflictos nos olvidamos de la magia que tiene la honestidad. Simplemente para congraciarme, se me olvida de que debo ser honesto. Eliú nos recuerda que no necesitamos envolver nuestras palabras en elogio para ser escuchados. Ser auténticos no solo nos libera, sino que también fortalece nuestras conexiones con los demás. Al final del día, ser sincero es el mejor regalo que podemos ofrecer, tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. El hablar con sinceridad no va a implicar que vas a decir lo que quieras. Ten mucho cuidado también. Decía, no, yo soy sincero y yo soy directo. No, debes pensar qué vas a decir. Que muchos utilizan eso. Yo siempre hablo con la sinceridad. Yo soy sincero en todo lo que quiero decir. Y resulta que en esa sinceridad estás metiendo el cuchillo y en vez de estar sanando, estás agrandando la herida que tiene la persona. Por eso es que debemos pensar antes. Y para concluir, Eliú introduce un nuevo enfoque en el debate. Vean que Eliú primero critica a los 3 amigos por no refutar bien a Job. Después critica a Job por justificarse más que Dios. También incluye que el Eliú afirma que la verdadera sabiduría viene de Dios, no solo de la experiencia, y es totalmente cierto. Y por último, se presenta como un mediador que busca corregir los errores de ambos lados.
vamos a ver más adelante en los otros capítulos cómo este joven parece una ametralladora hablando y cómo va a decir cosas que son ciertas y cosas que se salen del contexto en el sentido del control. Por eso les repito, no olviden eso. El ser sincero nos lleva a tener cuidado qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, para no herir y para que en vez de ser un obstáculo, por el contrario, seamos esa palanca que la persona necesita para crecer. Gracias, ahí donde están, les invito a que simplemente cierren sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió. Padre, gracias porque me has permitido llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque este mensaje nos estás invitando, mi Dios amado, a la prudencia, a crecer en fe, Señor, a tener confianza, mi Dios de la Gloria, que la sabiduría viene de ti y que cada cosa que digamos, Señor, es porque tú nos estás guiando por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por cada una de estas personas que se conectaron, lo que van a diferido. Derrama sobre ellos, Padre Santo, sobre ellas la sabiduría, Señor, el conocimiento, el discernimiento, Padre de la Gloria, para actuar de forma correcta, sin importar, Padre de la Gloria, con quien hable, sea un adulto, sea un joven, sea un niño, Padre de la Gloria. Que aprendamos a escuchar, Padre de la Gloria, para tener empatía sobre lo que las personas dicen, Señor. Aunque cada quien tiene su forma de pensar, Señor, y muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dice el otro, pero enséñanos a ser respetuosos, Señor, para que las personas respeten lo que nosotros decimos. Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por los mensajes que tú traes cada mañana, Padre Santo, a nuestra vida y durante el día. Enséñanos, mi Dios amado, a ver qué aprendizajes, Señor, hay en cada circunstancia que estamos viviendo. Padre, qué sabio eres y necesitamos esa sabiduría tuya, Padre de la Gloria, para en este caminar, Señor, diario, en este caminar, en este plano terrenal, en donde hay muchas dificultades, Señor, pero por medio de tu sabiduría podemos enfrentarlas todas y superarlas. Gracias, Dios de la Gloria, porque siempre has estado allí con nosotros, seguirás estando, Padre de la Gloria, tú has peleado por nosotros como poderoso gigante. Gracias porque tú nos llevas de la mano en medio de las pruebas, en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio, Señor, de tantas cosas en nuestra vida. Tú eres el que nos impulsa a seguir adelante. Perdónanos, Padre de la Gloria, porque a veces ha fallado nuestra fe, Señor. Hemos sentido duda, inquietud, miedo, temor, Padre de la Gloria. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a sacar todas esas cosas que están dentro de nuestra alma, Señor, que muchas veces nos alejan de ti, nos alejan de la comunión contigo, de tu camino. Gracias, Padre de la Gloria. Hoy, Padre Santo, le damos permiso, Señor, a tu poderoso, hermoso, maravilloso, a nuestro Señor Espíritu Santo, Padre de la Gloria, a que entre, Señor. Entre en nuestra alma, Espíritu Santo. Escudriñala. Arranca de allí todo aquello que nos aleja muchas veces de los caminos del Padre y a tener una relación contigo. Enséñanos, Espíritu Santo, a escuchar la voz del Padre, a ser obediente. Enséñanos, Espíritu Santo, a ser prudente. Enséñanos, Espíritu Santo, a hablar con sabiduría para que otras personas reciban ese consuelo que necesitan por medio de una palabra. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese solo Dios que tiene tres funciones diferentes, pero es un solo Dios que nos ayuda a seguir adelante y avanzar en medio de este camino, en medio de este mundo roto, en medio de este mundo en caos, en medio de este mundo en donde muchas aflicciones se levantan en contra de nosotros. Hoy nos rendimos a ti, Padre Celestial. Reconocemos que Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, el que pagó por nosotros en el cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado y podernos reconciliar con el Padre, es el que por medio de ese sacrificio nos dejó al hermoso Espíritu Santo para que sea nuestro mejor amigo, oh Espíritu Santo de Dios. Enséñanos a tener esa comunión contigo. Enséñanos, Espíritu Santo, a cada día a depender más de ti en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Que seas tú direccionando, Espíritu Santo, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestros pasos.
nuestras acciones, la ponemos en tus manos, porque sabemos que tú nos llevarás al camino correcto y a las decisiones y soluciones que realmente estamos esperando nosotros y otras personas que se cruzan en nuestro camino. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa. Padre Santo, te pido que guarde a cada uno de los que están conectados, a los que se van a conectar. Que su día sea de bendición, Padre Santo, que todo lo que emprendan a hacer, Señor, tengan una respuesta positiva de tu parte. Y que podamos ver, Señor, manifestado tu poder y tu gloria de una manera tan fuerte, tan grande, Señor, que podamos gritar a los cuatro vientos, Padre de la gloria, lo que tú estás haciendo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos, Señor, tu espíritu de retaliación, de venganza, de golpe contra golpe, de revancha, de ataque contra ataque, toda muerte prematura, todo tipo de accidentes, Señor, en el hogar, laboral, en la calle, todo tipo de caídas, Padre de la gloria. Atamos y reprendemos tu espíritu inmundo que genera el robo, atraco, secuestro, estafa, engaño, emboscada, asesinato, violaciones, chismes, murmuraciones, envidia. Tu espíritu inmundo de conflicto, Señor, en las casas, en las calles. Hoy declaramos que quedan nulos, sin poder y sin autoridad. Todo plan de las tinieblas se quema, se consume, queda inoperante, Padre Santo. El enemigo cae por el suelo, está confundido. Ángeles, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, persíganlo, encadénenlo, llévenselo a los abismos, sin retorno, sin reemplazo. Gracias, Señor, porque quedamos cubiertos, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y en el nombre de Jesús, Señor, levanto vallado de ángeles de guerra con espada de fuego alrededor de cada uno de nosotros, Señor, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, y que se cumple lo que está escrito, Señor, que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra. A nosotros no llegarán, Señor. Lo creemos, Señor, lo declaramos. Y soltamos la palabra, Padre de la gloria, donde decimos hoy, Padre Santo, que si tú lo dices, nosotros lo creemos. Si nosotros lo creemos, tú lo haces. Y si tú lo haces, Padre de la gloria, declaramos que hecho está en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bendiciones a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Recuerden que la paz del Padre Eterno sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Gracias por enseñarme, porque al crear esa palabra me están haciendo vivir algo personal. Y de verdad, agradecido no solamente con Dios, agradecido con ustedes. Recuerden darnos like, transformarse en un canal de bendición. Recuerden pasar por YouTube, buscarnos como Iglesia Internacional Terrabuena. Denle un like y sigan agarrados a la mano de Dios. No se suelten por nada del mundo. Tengan fe, tengamos fe, porque cosas maravillosas están a punto de pasar. Cosas en donde vamos a quedar sorprendidos, donde ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Hay milagros sorprendentes y cosas que Dios va a hacer. De verdad que sí. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. La paz del Padre Eterno nuevamente sea con ustedes. Shalom y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.